Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Beatriz Armenta. Les voy a presentar los 13 tipos de aprendizaje. Primero, aprendizaje implícito. Generalmente no es intencional y se obtiene con el resultado de la ejecución de ciertas conductas automáticas como el hablar, moverse o caminar. Por ejemplo, la mayoría de las personas hemos aprendido a caminar o correr de forma implícita. Aprendizaje explícito. Esta forma nos permite adquirir nueva información relevante y requiere cierta atención y selectividad sobre lo que se está aprendiendo. El cerebro se ejercita mucho. El aprendizaje explícito se caracteriza por la intención de aprender y la conciencia de ello. Por ejemplo, el acto de leer un artículo académico o tomar clases de manejo. Aprendizaje asociativo. Este aprendizaje es muy común y se basa en aprender por medio de la asociación entre los estímulos o ideas. Nuestra mente asocia determinados conceptos a otros, como también a ciertos estímulos externos o sucesos. Es un aprendizaje que tiene lugar cuando dos elementos se conectan en nuestro cerebro. Por ejemplo, si asociamos el despertador a madrugar, descubriremos para qué sirve este instrumento y lo poco que nos agrada. Aprendizaje no asociativo. Este tipo de aprendizaje es el que se da a través de un estímulo que cambia nuestra respuesta por ser receptivo y continuo. Se relaciona a nuestra sensibilidad y a las costumbres adquiridas. Por ejemplo, el escuchar el ruido de un coche mientras dormimos nos despierta sobresaltados y en alerta. Aprendizaje significativo. Es uno de los aprendizajes más enriquecedores. Se caracteriza por la recolección de información, la selección y organización en el establecimiento de relaciones de ciertos conceptos nuevos con otros anteriores, con una forma de asociación. Un ejemplo sería: el alumno aprende los nombres de los animales de la granja y los ve en los libros, los asimila, aprende su sonido, los colores de los animales, si tienen manchas, si tienen orejas largas, etc. Y así, cuando va de visita a una granja y ve a los animales en su ambiente natural y vivos, lo relaciona con la información previa recibida en el salón de clases. Aprendizaje cooperativo. Este tipo de aprendizaje permite aprender de forma cooperativa, apoyándose tanto en su conocimiento como en el de los demás. Se genera en grupos de no más de 5 personas que toman diferentes roles y funciones. Ejemplo: los estudiantes hacen equipos de 4, se formula una pregunta y se anuncian un límite de tiempo. Los estudiantes deben discutir conjuntamente y obtener una respuesta. Aprendizaje colaborativo. Este es similar al anterior, con la diferencia del grado de libertad que tienen los aprendices en el proceso. En el aprendizaje colaborativo, el tema es dado por una persona a cargo y los demás eligen su propia metodología. Un ejemplo es que un miembro del equipo hace lectura, que puede ser de un tema de estudio o de un libro de lectura. Un miembro del equipo empieza a leer un párrafo o unos párrafos y los demás miembros siguen la lectura en voz baja. Al acabar esta lectura, el siguiente miembro hace un resumen de lo que ha leído el compañero. Se pone en común con el apoyo del grupo y sigue la lectura, así hasta que se complete la lectura propuesta. Aprendizaje emocional. Este permite gestionar las emociones de manera eficiente en el proceso de aprendizaje. Esta forma aporta grandes beneficios porque genera bienestar en ellos y mejora su relación con los demás. Por ejemplo, la reacción de asco ante un alimento en mal estado, ante un sabor u olor. Sin embargo, tenemos otras reacciones que también acabamos incorporando que no son naturales, son muy básicas, no son racionales o no se ajustan realmente al estímulo que ha producido. Aprendizaje observacional. La observación también es una forma de aprendizaje. Este tipo se basa en una situación modelo donde participa una persona que realiza una acción y da el ejemplo a otra, que observa y aprende del proceso. Un ejemplo muy claro es el de los adultos que le dicen a sus hijos que no deben fumar o tomar alcohol, pero a la vez llevan a cabo estos comportamientos. Aprendizaje experiencial. Considera como una de las mejores maneras de aprender y se basa en la experiencia. Las personas viven una situación o suceso y aprenden a través de ella. Son guiadas por su percepción sobre lo sucedido y hacen una reflexión sobre la actitud tomada.
¿Recuerda cuando aprendió a montar en bicicleta? En la memoria de muchos de nosotros está la experiencia de caernos, levantarnos, volvernos a caer y así, poco a poco, ir mejorando hasta que logramos darle la vuelta a la manzana. Este es un buen ejemplo de aprendizaje experiencial, que es aprender con la experiencia. Aprendizaje por descubrimiento. Hace que las personas que aprendan lo hagan participando constantemente, interactúan con quienes les enseña y se cuestionan. Buscan información, relacionan las nuevas ideas con conceptos ya aprendidos y organizan cada idea de acuerdo a su mundo. Ejemplo de ello podría ser el control del propio cuerpo y la práctica deportiva. Son dos ámbitos en los que el aprendizaje por descubrimiento puede ser realmente útil. Aprendizaje memorístico. Es el tipo de aprendizaje que fija conceptos en el cerebro. No es recomendado para aprender ciertos temas que requieren reflexión, pero suele utilizarse para memorizar cosas invariables como fechas y nombres que pueden aprenderse mediante la repetición. Por ejemplo, el estudio del abecedario. Aprendizaje receptivo. Este tipo es el aprendizaje que se comprende, se asimila y se produce. Las personas que aprenden solo son receptoras de forma pasiva y no participan en el proceso más que recibiendo información desde el exterior. Por ejemplo, la lectura de un libro.